En Nochebuena llegué a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando fuera a 32 grados Fahrenheit, sin una manta que la abrigara. La familia de mi yerno reía, brindando con champán junto a la chimenea. Pateé la puerta, con mi hija en brazos, y dije 6 palabras: me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me bajé del taxi. Mis botas pesadas se hundieron en la gruesa capa de nieve frente a la casa de mi hija en Boise, Idaho. El viento helado me azotó la cara como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subir el cuello del abrigo. Después de años como entrenadora de taekwondo, pensaba que estaba acostumbrada a cualquier reto, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más duros. Pero este frío de Nochebuena me hizo tiritar. Me quedé allí, frente a la casa cálidamente iluminada, con una mezcla de emoción y nervios revolviéndose en mi interior. Hoy quería sorprender a Emilia. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña, cuando su madre apareciera de la nada, después de tantos meses lejos. El jardín delantero estaba enterrado en nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiarla. A través del gran ventanal, veía el resplandor acogedor que se derramaba desde el salón, donde sonaba alegre música navideña desde un altavoz Bluetooth. La canción Jingle Bells, la favorita de Emilia cuando era niña, llenaba el aire. Me acerqué, intentando mirar hacia adentro. Una mesa larga cubierta con un mantel rojo brillante se extendía ante mí, cargada de platos tradicionales. Un pavo asado dorado, fuentes humeantes de relleno de pan de maíz, un cuenco de ensalada de arándanos con brillantes trocitos de manzana y pasas, y copas de vino tinto que centelleaban bajo las luces. La familia Valdés, la familia de mi yerno, estaba reunida al completo. Reconocí al señor Héctor Valdés, el padre de Ricardo, sentado con aire de autoridad, y a la señora Elena Valdés, su madre, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa altiva en los labios. Allí estaba también la hermana de Ricardo, Adriana, con sus 2 hijos pequeños riendo sin parar. Todos levantaban las copas, brindando alrededor de la chimenea crepitante. ¿Pero dónde estaba Emilia? Fruncí el ceño, esforzándome por ver más adentro, pensando que quizás estaba en algún rincón. Me la había imaginado sonriendo, conversando alegre, como en los viejos tiempos, cuando me rodeaba el cuello con los brazos y me contaba historias interminables. Entonces oí un ruido, un sollozo ahogado que venía del porche. Me giré y el corazón se me detuvo. Bajo la luz tenue, junto a una maceta de flor de Pascua cubierta de nieve, Emilia estaba acurrucada en una vieja silla de madera. Llevaba solo una blusa fina, sus hombros frágiles temblaban sin control, el pelo enmarañado pegado a la frente, húmedo por la nieve derretida. Corrí hacia ella, con el corazón golpeando como un tambor. «Emilia», grité, con la voz quebrada por el pánico. Me arrancó la chaqueta de entrenamiento y se la envolví con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si no quedara ni un rastro de calor en ella. Emilia levantó la cara, los ojos enrojecidos, los labios pálidos susurrando apenas: «Mamá». Su voz era tan débil que casi se disolvía en el aire, y se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar como un pajarito atrapado en una tormenta. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí», le susurré, intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas me ardían en los ojos. Saqué un jersey extra de mi bolso y se lo puse a Emilia, intentando transmitirle algo de mi calor. La alcé en brazos mientras sus zapatillas empapadas caían en la nieve, dejando un rastro desordenado. La sostuve pegada a mí, sintiendo su respiración débil contra mi cuello. En ese momento, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de lo que fuera que la había dejado en ese estado. Pero desde dentro de la casa la risa seguía, despreocupada y cruel. Escuché claramente la voz profunda de Ricardo, presumida y arrogante, fanfarroneando sobre algo. Toda la mesa estalló en carcajadas, y el tintinear de las copas sonó como una música lejana y siniestra. Ellos estaban felices, cómodos junto al fuego, mientras mi hija, mi propia sangre, temblaba fuera en el frío, como si no mereciera estar en esa casa. Hacía apenas unas horas, yo estaba en el aeropuerto de Boise, todavía sudorosa después de una semana entrenando a la selección nacional de taekwondo. El calor de los tatamis parecía seguir pegado a mí,
incluso mientras estaba en el vestíbulo frío del aeropuerto. Arrastraba mi vieja maleta, tan emocionada que apenas podía quedarme quieta, imaginando la cara de Emilia iluminándose cuando apareciera por sorpresa en Nochebuena. El corazón me latía a toda velocidad. Ella siempre había sido mi luz, desde que era una niña pequeña aferrada a mis piernas, pidiendo otro cuento antes de dormir, hasta convertirse en una joven dulce cuya sonrisa podía borrar mis días más duros. Pero mi trabajo como entrenadora principal me llevaba de un lugar a otro, a Seattle, a torneos nacionales, robando ratos con Emilia. Cada vez que me iba, me decía, solo un torneo más, y estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una Navidad de reunión que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera del aeropuerto, aguardando el trayecto corto hacia los suburbios de Boise, y saqué el teléfono para llamar a Emilia. Quería oír su voz, asegurarme de que estaba en casa. El teléfono sonó y sonó, cada tono apretándome los nervios. No respondió. Fruncí el ceño, pensando que tal vez estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Valdés. Llamé otra vez, y luego una vez más, siempre el mismo silencio. Un nudo de inquietud se instaló en mi pecho, extendiéndose como tinta sobre papel. Envié un mensaje. Mamá va en camino. ¿Estás en casa? Me quedé mirando la pantalla, esperando la pequeña marca azul. Nada. Intenté apartar la mala sensación, convenciéndome de que habría dejado el móvil en algún lado o estaría distraída decorando el árbol de Navidad, como hacía cada año. El avión aterrizó en Boise ya de noche. Arrastré la maleta fuera del aeropuerto y el frío de la noche invernal me golpeó con fuerza, calándose en mi piel. Las familias se abrazaban, reían, iban a misa de medianoche. Un padre llevaba a su hijita sobre los hombros. Ella sostenía un bastón de caramelo y reía feliz. Los miré con un nudo en la garganta. Yo también había llevado así a Emilia, le había sujetado la mano por calles llenas de luces navideñas. Pero ahora estaba sola, tirando de una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Paré un taxi, y con la voz ronca por el cansancio, dije, lléveme a Meadow Creek, calle 12. Por el camino el tráfico era lento, las calles llenas de gente envuelta en abrigos y bufandas, de camino a la iglesia. Miré por la ventana del taxi las luces cálidas que salían de las casas a lo largo de la carretera. A lo lejos sonaban campanas de iglesia, mezcladas con un coro cantando Noche de Paz en algún lugar cercano. Sonreí, imaginando a Emilia ocupada en la cocina, preparando el puré de patatas que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré afuera y vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Javier, un antiguo alumno de mis tiempos enseñando taekwondo en el centro comunitario del barrio. Se mantenía erguido, seguro en su uniforme de policía, pero con la misma sonrisa amable de siempre. Bajé la ventanilla y grité, Javier. Se giró y sus ojos se iluminaron al reconocerme. Señora Rosa, ha vuelto, exclamó, ajustándose la gorra. Sonreí, intentando esconder mi agotamiento. Sí, acabo de terminar el entrenamiento en Seattle. ¿Sigues trabajando en Boise? Javier asintió, con una sonrisa amplia. Sí, ahora estoy en tráfico. ¿Viene a pasar la Navidad con la familia? Con Emilia respondí, sintiendo el corazón calentarse al nombrar a mi hija. Pero entonces el rostro de Javier se congeló. Su sonrisa se desvaneció. Una chispa de duda cruzó sus ojos, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Una mala sensación se encendió en mí como una llama. ¿Qué pasa, Javier? ¿Ocurre algo? Pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No, nada, señora Rosa. Me alegro de que haya vuelto. Pero sus ojos delataban preocupación. Quise insistir, pero el semáforo se puso en verde. El conductor pisó el acelerador y el coche se alejó, dejando a Javier mirándome desde la calle, con la mano apretando el borde de la gorra. Al acercarnos a la casa de Emilia, le pedí al taxista que me dejara un poco antes de la entrada. Quería sorprenderlos, ver la cara de Emilia al encontrarme en la puerta. Tomé la maleta y caminé por el sendero cubierto de nieve, mis botas dejando huellas profundas. El resplandor dorado de las casas alrededor brillaba como velas encendidas. Desde lejos escuché una guitarra y cantos que venían del salón de Emilia. Sonreí, imaginándola cantando como cuando era niña, de pie a mi lado, entonando Winter Wonderland, con esa voz clara. Dejé la maleta en el escalón, respiré hondo y me preparé para llamar.
pero una carcajada burlona cortó el aire, afilada como un cuchillo. Me quedé inmóvil. Mi mano se quedó suspendida, sin tocar la puerta. La voz grave y áspera de don Héctor Valdés tronó con claridad. Eso es lo que llaman nuera. Una mujer que ni siquiera puede tener hijos. 4 abortos espontáneos. ¿No nos han avergonzado bastante? Su risa era pesada, cargada de desprecio. Luego la voz de Ricardo, fría y cruel, se sumó, siempre fingiendo depresión, encerrándose en su cuarto para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado hace tiempo. Otra carcajada estalló, seguida del tintinear de las copas de vino. Escuché a Adriana, la hermana de Ricardo, con un tono venenoso. Sí, totalmente inútil. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Finge estar enferma solo para que la mimen. Patética. Cada palabra me apuñalaba el corazón. Me quedé paralizada, el aire atascado en la garganta. Así trataban a mi Emilia, mi hija, que soñaba con una familia feliz, que ponía el alma en cada comida para su marido. Ahora la humillaban así. 4 abortos espontáneos, cada uno dejándola llorando hasta quedarse sin lágrimas en nuestras llamadas. Y ahora decían que fingía. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. Y fue entonces, cuando vi a Emilia acurrucada en una silla de madera en el porche, con solo una blusa fina, la cabeza gacha, todo el cuerpo temblando bajo el frío helado. Los ojos se me llenaron de lágrimas. El corazón se me paró. Tomé a Emilia en brazos. Su cuerpo seguía temblando, frío como un bloque de hielo. Mis manos temblaban también, no solo por la noche helada de Boise, sino por la rabia ardiendo en mi pecho. Cada paso hacia la puerta de los Valdés pesaba como si llevara 1000 kilos. Pero no me detuve. Golpeé la puerta de madera, con golpes firmes, ahogando la música navideña que retumbaba dentro. Jingle Bells sonaba una y otra vez, burlándose de la escena dolorosa que acababa de vivir. Nadie vino a abrir. Apreté los dientes y llamé con más fuerza, como si quisiera tirar la puerta de un solo golpe. Por fin la puerta se abrió. La señora Elena apareció con una copa de vino tinto que se tambaleaba en su mano. Sus labios, pintados de rojo intenso, brillaban bajo la luz. El olor a alcohol flotaba a su alrededor, pero su rostro lucía una sonrisa forzada, tratando de parecer amable. «Vaya señora Rosa, qué sorpresa», dijo, con una voz empalagosa pero falsa, como si yo fuera una invitada indeseada. ¿Por qué no nos avisó para recibirla con alfombra roja? Clavé mis ojos en los suyos, sin molestarse en ocultar mi rabia. ¿Avisarte? Bufé, cada palabra saliéndome entre los dientes. Si te hubiera avisado, ¿cómo iba a ver esto? ¿Qué le habéis hecho a mi hija? Apreté más fuerte a Emilia, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Cada aliento era un recordatorio de que no podía dejar pasar aquello. Elena alzó una ceja, mirando a Emilia en mis brazos con una mueca, como si viera algo molesto. Emilia solo quería un poco de aire fresco, dijo con tono suave pero cargado de desprecio. No exageres. Es Navidad. Entra, no te quedes en el frío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aire fresco, mientras mi hija estaba prácticamente congelada fuera con una blusa fina. Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció detrás de su madre, con la camisa desabotonada, rebosando falsa despreocupación. Tenía una botella de vino en la mano y me lanzó una mirada desafiante. «Mamá, cierra la puerta», dijo, con el tono lleno de arrogancia, la barbilla en alto. «Déjala ahí fuera hasta que se le pase». ¿Quién llega a la cena de Navidad haciéndose la frágil para no ayudar? Soltó una risita burlona, como si hubiera dicho algo ingenioso. Esas palabras fueron otro cuchillo, no solo clavado en mi corazón, sino en el de Emilia. Sentí como su cuerpo se encogía en mis brazos, como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Adriana sonó aguda y venenosa. Exacto. Una mujer que ni siquiera puede llevar un embarazo hasta el final. ¿Qué vale? Inútil. Su risa cortó como una cuchilla, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Escuché a los 2 hijos de Adriana, los primos de Emilia, correr hacia el porche, curiosos. Miraron a Emilia en mis brazos y luego se echaron a reír, susurrándose. La tía Emilia está en problemas. Sus voces infantiles fueron como sal en una herida abierta. Sentí la cara arder de rabia. Empujé la puerta con el hombro y luego la pateé con fuerza. La puerta se estrelló contra la pared con un golpe que silenció la sala. El vino de Elena se derramó,
dejando manchas rojas en la alfombra cara. La música navideña se cortó de golpe, como si alguien hubiera arrancado el cable del altavoz. El aire en la sala se volvió pesado, asfixiante, como si hubieran vaciado el oxígeno. Avancé hasta el centro del salón, aún con Emilia en brazos. Cada paso dejaba un rastro de nieve derretida sobre el suelo de madera, como huellas de una rabia imposible de borrar. Todas las miradas se clavaron en mí. Don Héctor, con el rostro frío. Elena, con la sonrisa falsa borrada. Adriana, con los ojos llenos de desprecio. El resto de la familia mostraba una mezcla de sorpresa y molestia. Sentía su hostilidad en cada mirada, pero no me importaba. Coloqué a Emilia con cuidado en el sofá, cubriéndole los hombros con mi bufanda. Sus manos seguían heladas, temblando como si el frío de la nieve aún se aferrara a ella. Me arrodillé, mirándole a los ojos, intentando transmitirle algo de mi fuerza, aunque por dentro yo misma era una tormenta de furia y dolor. El salón de los Valdés seguía brillantemente iluminado. La chimenea chisporroteaba, pero el ambiente estaba denso, como si todos esperaran una explosión. Ricardo dio un paso adelante, la cara enrojecida por el vino, los ojos brillando de arrogancia. Bajó la voz, fría pero aún engreída, como si fuera dueño del lugar. «No tienes derecho a montar un espectáculo en mi casa», Rosa dijo, recalcando mi casa, como si quisiera recordarme que yo era una intrusa. Ricardo se irguió, una mano en la cadera, la camisa medio desabrochada en un gesto de desprecio. Pero en sus ojos vi un destello de incertidumbre. Sabía que no era alguien a quien intimidar fácilmente. Me puse de pie de golpe, apuntándole a la cara con el dedo, la voz temblando de rabia. «No, ¿y tú? ¿Tú crees que tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejarla casi congelarse hasta morir?» La sangre me hervía en la cabeza, cada palabra me explotaba en el pecho. «¿A eso le llamas marido? ¿A eso le llamas familia?» Miré la mesa del banquete, los platos aún humeantes, las copas de vino brillando como si se burlaran del sufrimiento de Emilia. El señor Héctor Valdés se levantó despacio de la cabecera, ajustando la chaqueta del traje, con su voz profunda resonando con autoridad. «Ya basta», señora Rosa dijo. «Esto es un asunto de familia. Una mujer que no puede tener hijos tiene que aprender a aguantar. Es así como es». Sus palabras me cayeron como un mazazo, frías y crueles. Le sostuve la mirada, viendo la arrogancia de un hombre que había pasado años en el estrado de juez, acostumbrado a controlarlo todo. Pero hoy había elegido a la rival equivocada. Miré la mesa donde el pavo asado seguía desprendiendo su aroma, el relleno de pan de maíz perfectamente colocado, el vino brillando bajo las luces. Luego miré a Emilia, todavía temblando en el sofá, el estómago sonándole suavemente como una acusación silenciosa. Ya no pude contenerme. Mi voz estalló, afilada y cortante. «Así que ustedes se dan un festín mientras mi hija está fuera a 32 grados, sin abrigo, sin comida. ¿A eso le llaman tradición? ¿A eso le llaman humanidad?» Elena se encogió de hombros, con una sonrisa helada, como si yo estuviera exagerando. «Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma, es un desperdicio», dijo en voz baja, cargada de desprecio. Alzó la copa de vino y bebió un sorbo, como si quisiera dejar claro que no le importaba lo más mínimo lo que sintiéramos Emilia y yo. Adriana intervino desde la mesa, con tono ácido, echando sal en la herida. «Tu hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo», dijo. «En todo este tiempo, ¿ha preparado alguna vez una comida decente para la familia? Lo único que hace es quedarse en la cama quejándose, arrastrándonos a todos hacia abajo». Negó con la cabeza, con los ojos llenos de burla, como si Emilia fuera una carga para toda la familia Valdés. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa se hicieron más fuertes. Algunos negaban, otros se reían por lo bajo, como si estuvieran de acuerdo con aquellas palabras venenosas. Cada sonido, cada mirada de soslayo me atravesaba el pecho como otra puñalada. Quise volcar aquella mesa elegante, exigir justicia para mi hija, pero entonces una voz débil surgió del sofá. Emilia, mi niña, se había movido. Intentó incorporarse, con las manos temblorosas agarrando el borde del sofá. «Estoy tan cansada», balbuceó, con la voz rota, casi inaudible. «Nadie entiende». Sus palabras fueron aplastadas al instante por el grito de Ricardo. «Basta», ladró, «cállate, ya me has avergonzado bastante». Se acercó a ella, con la mirada helada, como si quisiera destrozar la poca fuerza que le quedaba.
Vi los hombros de Emilia hundirse, sus ojos rojos llenarse de lágrimas, y el corazón se me encogió. Me puse delante de ella, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Los recuerdos de Emilia me inundaron como una avalancha. Recordé los días en que me llamaba llorando por teléfono. Cada vez que perdía un bebé, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, con cada aborto espontáneo su alma se rompía un poco más. Había sido una chica dulce que soñaba con un hogar cálido, con cenas en familia con su marido e hijos. Pero el dolor, una y otra vez, la había empujado al borde de la desesperación. Intenté estar ahí para ella, incluso a través de llamadas de larga distancia. Pero jamás imaginé que la familia Valdés, en quienes confiaba, trataría así a mi hija. Ricardo, mi yerno, a quien una vez consideré un hombre decente, mostraba ahora su verdadero rostro. Un matón cruel que echaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba al borde de perder el control. A través de la ventana vi a Javier de pie en silencio en el porche. Tal vez estaba patrullando el barrio, con la mirada dura y el puño cerrado, dejando claro que había escuchado y presenciado aquella crueldad. Le hice una pequeña seña con la cabeza, indicándole que aún no interviniera. Pero por dentro, su presencia era un rayo de esperanza. Sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que conocía la verdad. Ricardo dio otro paso, señalándome con el dedo, dejando caer la máscara de cortesía. Te lo advierto. Esta es mi casa, dijo. No te metas o las cosas se pondrán peor. Esbozó una sonrisa burlona, convencido de que me echaría atrás ante el poder de los Valdés. Se equivocaba. Apreté los puños, los nudillos crujiendo, sintiendo como toda la rabia acumulada en mi vida explotaba en ese instante. El aire en la sala era tan denso que parecía que una sola chispa podría incendiarlo todo. Lo miré fijamente a los ojos, con la voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir haciendo daño a mi hija sin pagar el precio? Te equivocas, Ricardo. No voy a dejar esto pasar. Me volví hacia toda la familia Valdés. Desde la mirada fría de don Héctor hasta la sonrisa apenas esbozada de Elena, y la mueca de desprecio de Adriana. Todos ustedes, dije, con la voz resonando en la sala silenciosa, van a pagar por lo que le hicieron a Emilia. El salón de los Valdés quedó sumido en un silencio aterrador, como si el aire se hubiera escapado, dejando solo una tensión espesa, lista para explotar. Puse la mano en el hombro de Emilia, sintiendo su cuerpo frágil bajo la bufanda, con la voz firme e inquebrantable. Esto ya no es un asunto privado, esto es violencia doméstica. Mis palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, propagando ondas en cada uno de los presentes. Elena, aún con la copa de vino en la mano, soltó una carcajada burlona, girándola como si disfrutara de un chiste. Violencia, repitió, con el tono rebosante de sarcasmo y arrogancia. Solo le estamos enseñando cuál es su lugar, Rosa. Deberías darnos las gracias por aguantarla tanto tiempo. Ricardo se acercó, con los ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras como si las masticara antes de soltarlas. Ella finge depresión. Finge dolor para no hacer nada. Nadie le pega. Solo estamos hartos de su inutilidad. Hizo una pausa, mirándome con una sonrisa torcida. Vuelve a educar a tu hija, Rosa. Nadie pierde 4 embarazos seguidos. A lo mejor lo hizo a propósito. Esas palabras fueron como una hoja de afeitar. No solo me cortaron el corazón. Abrieron de golpe las heridas sin cicatrizar de Emilia, la oí jadear, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces me llamó llorando, con la voz rota, diciendo que había perdido a los hijos que nunca podría abrazar. Cada vez yo solo podía apretar el teléfono, impotente desde la distancia, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora Ricardo se atrevía a decir delante de mí que lo había hecho a propósito. Apreté el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma y sentí la sangre subir a la cara. Había cruzado una línea imperdonable. Saqué el móvil del bolsillo del abrigo. La mano me temblaba, pero marqué rápidamente la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije, con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. Se va a levantar un acta. Responderán ante la ley. Recalcaba cada palabra como si las tallara en el aire, asegurándome de que todos supieran que no estaba bromeando. Ricardo se quedó helado. La botella de vino se le resbaló de la mano y cayó sobre el suelo de madera, manchando la alfombra cara de rojo.
Un destello de pánico cruzó sus ojos, aunque intentó recuperar el aire de superioridad. «No te atreverás», gritó, pero la voz le tembló, como si no hubiera esperado que llegara tan lejos. Don Héctor, que había observado con expresión fría, dio un paso adelante, ajustándose la corbata, con la voz grave retumbando con autoridad. «No tienes idea de a quién te enfrentas», Rosa dijo. «He pasado mi vida en el estrado de juez. He visto lo peor de este mundo. ¿Crees que una llamada de teléfono nos va a hacer temblar?». Sus ojos eran afilados como cuchillos, recordándome que la familia Valdés no se asustaba fácilmente. Pero yo no retrocedí. Había visto a mi hija tiritando en el frío, y nada, ni siquiera el poder de don Héctor, me iba a callar. Adriana, desde la mesa, se cruzó de brazos y soltó una sonrisa burlona. «Adelante, llama», señora Rosa dijo, con tono desafiante. «A ver a quién le creen, ¿a una vieja loca o a una familia respetada como la nuestra? ¿Crees que la policía se pondrá de tu lado?». Su risa venenosa resonó, confiada en que fracasaría. Emilia, aún en el sofá, tiró de mi manga, con la voz temblorosa en un susurro. «Mamá, por favor no lo hagas. Solo quiero paz». Sus ojos rojos, llenos de miedo, parecían decir que estaba aterrada de que todo empeorara. La miré, con el corazón destrozado. Sabía que tenía miedo a la represalia de los Valdés, a que se acumulara más humillación. Pero también sabía que si me detenía ahora, Emilia quedaría atrapada para siempre en ese dolor. Le apreté la mano con fuerza, intentando pasarle algo de mi valentía. «No tienes que tener miedo», le dije, suave pero firme. «Yo te voy a proteger, te lo prometo». La levanté en brazos, mientras la nieve de su ropa caía sobre la alfombra como pedazos de un sueño roto. Ignoré las miradas de desprecio de los Valdés y sus amenazas murmuradas. Solo sabía que tenía que sacarla de aquel lugar, de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada demasiado tiempo. Al girarme hacia la puerta vi a Javier a través del cristal empañado, de pie en el porche, con la mano apoyada en la radio, los ojos ardiendo con un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice una ligera seña, suficiente para que supiera que estaba preparada para la batalla. Javier asintió con firmeza, las manos aún apretando la radio como una promesa de que estaría de mi lado. Salí sin mirar atrás. A mis espaldas escuché a Elena gritarle a la empleada del hogar que limpiara el vino derramado en la alfombra. Oí a Ricardo golpear la mesa con la mano, soltando una maldición. Luego la voz profunda y enfadada de don Héctor resonó mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos sonidos eran como flechas clavándose en mi espalda, pero no me importaba. Me llevé a Emilia a mi pequeño piso cerca del Centro Nacional de Entrenamiento, donde había vivido durante años como entrenadora. No era nada lujoso, solo un salón con un sofá viejo, una cocina sencilla en una esquina y algunas fotos familiares en la pared. Pero para mí era un lugar seguro donde podía proteger a mi niña de los insultos de los Valdés y del frío cruel. Llevé a Emilia a la habitación y la acomodé con cuidado en la cama. Seguía temblando, aunque la había envuelto en mi abrigo grueso. Revolví en el armario hasta encontrar un jersey viejo, se lo puse, y luego preparé una taza de chocolate caliente, su aroma dulce llenando el aire frío. «Bebe, cariño», le susurré, poniendo la taza en sus manos. Pero ella solo la miró, con la mirada vacía, como si no creyera merecer ni un poco de calor. El teléfono sonó, rompiendo mis pensamientos. Era Javier. Su voz era grave y firme. «Señora Rosa, acabo de presentar el informe inicial en la comisaría, pero los Valdés no caerán fácilmente. Tienen influencias. Usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Javier, mi antiguo alumno, el que una vez se plantó en el dojo con los ojos llenos de ilusión, ahora estaba a mi lado en otro tipo de lucha. «Ayúdame a prepararme», Javier, dije, con la voz breve pero cargada de gratitud. «Esto puede ser una batalla larga». Él respondió con un simple, «Tranquila, profe, estoy aquí». A la mañana siguiente llevé a Emilia a una terapeuta en el centro de Boise. La doctora Laura Cruz, una mujer mayor de mirada bondadosa, nos recibió en un despacho acogedor. Después de hablar con Emilia, me miró, con la voz cargada de tristeza. «Sufre una depresión grave, señora Rosa. 4 abortos espontáneos, sumados a los insultos constantes de su familia política, han destrozado su autoestima.
Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse segura. Asentí, con el corazón encogido. Sabía que Emilia no estaba bien, pero oírlo de la terapeuta fue como otra puñalada. La miré, acurrucada en la silla, con las manos fuertemente entrelazadas, y me culpé por no haber estado antes allí. Esa tarde, Javier pasó por el piso sin uniforme, llevando una bolsa de fruta y algunos libros de cocina viejos. Los dejó delante de Emilia, algo dubitativo. «Sé que te gusta cocinar», dijo. Pensé que quizá empezar con algo pequeño, como una tarta o una sopa de pollo con fideos, podría hacerte sentir mejor. Su voz era suave, pero vi la preocupación en sus ojos. Emilia bajó la cabeza, apretando el borde de la blusa, y murmuró: «Gracias, pero creo que ya no puedo hacer nada». Sus palabras me atravesaron como una aguja. El rostro de Javier se ensombreció un momento, pero no insistió. Solo asintió en silencio. Dejó la bolsa en la mesa y se volvió hacia mí. «Señora Rosa, lo que haga falta, dígamelo. La apoyo en lo que sea». Esa noche, cuando Emilia se durmió, me senté a la mesa de la cocina bajo la luz tenue. Rodeada de papeles, escuché un ruido fuera, y luego vi un sobregrueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano, con las letras torcidas. «No te metas con la familia Valdés si no quieres acabar tan miserable como tu hija. Ríndete». La sangre me hirvió al leerla. Arrugué el papel y lo lancé con fuerza a la basura, el ruido rompiendo el silencio. Esa amenaza no me asustó, solo avivó el fuego. Creían que me echaría atrás. Se equivocaban. Esa misma noche empecé a ordenar todas las pruebas del dinero que había enviado a Emilia a lo largo de los años. Recibos bancarios, mensajes con mis notas de cariño. Cada uno era una prueba de que siempre había intentado apoyar a mi hija. Aunque Ricardo y su familia se hubieran gastado la mayoría, cada papel era un recuerdo de las veces que Emilia llamaba con la voz temblorosa diciendo que quería comprar algo para la casa, solo para que Ricardo le dijera que no hacía falta. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que casi se partió. Yo había confiado en Ricardo. Pensé que cuidaría de mi hija, pero solo la veía como una herramienta, y cuando dejó de serle útil, la tiró sin piedad. Emilia se despertó a medianoche. Salió tambaleándose de la habitación, con las piernas temblando, y me vio en la mesa, hundida entre papeles, con los ojos cansados pero llenos de miedo. Mamá susurró, con la voz rota: «Tengo miedo de que te hagan algo». Levanté la vista, vi sus ojos rojos y sentí que el corazón se me estrujaba. Me levanté, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil entre mis brazos. «No tienes que tener miedo», dije con firmeza, aunque por dentro era un manojo de nervios. «A partir de ahora, yo soy la que te va a proteger de todo. Lo prometo». La acompañé de vuelta a la cama y me quedé a su lado hasta que se durmió. Pero yo no pude pegar ojo. Volví a la mesa de la cocina, seguí ordenando papeles y escribí una lista de lo que había que hacer. Llamé a un viejo amigo abogado que me había ayudado con un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Prometió informarse, pero me advirtió: «Los Valdés tienen mucho peso en Boise, señora Rosa. Conocen a gente en los tribunales. Prepárese para una guerra larga». Asentí, aunque no me veía. «Lo sé», dije, «pero no pienso parar». Las semanas preparando el caso fueron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la lámpara tenue de mi pequeño piso, revisaba página tras página, releyendo cada recibo bancario, cada informe médico de Emilia. Esos números fríos y letras impresas eran prueba de mi amor por mi hija, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había soportado. Por fin llegó el primer día del juicio, y sentí que estaba pisando un tatami de taekwondo. Emilia y yo entramos al tribunal de Boise. El frío de la mañana se filtraba por mi abrigo grueso. Le tomé la mano, sintiendo sus dedos helados temblar en mi palma. Tenía los ojos rojos, con ojeras que delataban noches sin dormir. Caminaba con la cabeza gacha, como si quisiera esconderse de las miradas. Yo me mantuve erguida, intentando ser su roca, aunque por dentro estaba igual de sacudida. «Estoy aquí», le susurré, apretándole la mano con suavidad. Asintió débilmente, pero sus ojos vacíos mostraban que había abandonado la lucha hacía tiempo. La familia Valdés ya estaba allí desde temprano. Ricardo, con un traje gris impecable, se movía con la seguridad de un abogado confiado. Antes de comenzar el juicio se sentó,
se arregló la corbata y nos lanzó una mirada de desprecio. A su lado estaba don Héctor, caminando despacio pero con una mirada afilada como una hoja. Sonrió con una seguridad que decía que ya conocía el resultado. En la fila familiar, Elena y Adriana se sentaron muy derechas, vestidas con elegancia, susurrándose de vez en cuando, lanzándonos miradas. Sentí su hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma, recordándome que aquel día no era mi combate, era el de Emilia. Javier también estaba allí, sentado en la zona del público con el uniforme de policía. Me hizo un leve gesto con la cabeza, su mirada firme como una promesa de que no nos abandonaría. Su presencia me hizo sentir menos sola, como si tuviera un aliado en aquella batalla. Le devolví el gesto, agradeciéndole en silencio por haber estado desde aquella aterradora Nochebuena hasta ese día. Empezó el juicio. Nuestro abogado, el señor Jaime, se levantó y presentó cada prueba con claridad. Mostró las transferencias bancarias que yo había hecho a Emilia durante años, demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte del dinero terminara en manos de Ricardo. También presentó los informes médicos de Emilia, con notas detalladas de la terapeuta sobre su depresión. Tras 4 abortos espontáneos y los insultos constantes de la familia de su marido, Emilia no solo sufrió físicamente. Quedó destruida emocionalmente, dijo Jaime, con la voz cargada de emoción. La trataron como a una extraña en su propia casa. Miré a Emilia, con la cabeza gacha, las manos apretadas, como si intentara contener el dolor. Quise levantarme y abrazarla, pero sabía que debía mantenerme firme y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces se levantaron los jóvenes abogados de los Valdés, y sentí la injusticia filtrarse en la sala. Uno de ellos, con un traje negro impecable, habló con voz firme. Emilia solo finge estar enferma para que la mimen. La familia Valdés le dio todo: techo, comida, todas sus necesidades cubiertas. Pero ella no cumplió con su parte. Fracasó como esposa. Esas palabras me bofetearon en la cara. Finge, mimada. Apreté el puño hasta notar la sangre hirviendo. Llamaron a una testigo, la señora Marta, ex empleada doméstica de los Valdés. Subió al estrado, con la mirada esquiva y la voz temblorosa. La señora Emilia era perezosa, dijo. Se encerraba en su cuarto todo el día, descuidando la casa. Yo tenía que hacer todo. Cocinar, limpiar, no daba crédito. Emilia, la misma mujer que preparaba cada comida con cariño, que hacía tartas caseras para complacer a toda la familia, ahora era tachada de vaga. Me levanté de golpe, incapaz de contenerme. Mientes. Emilia nunca fue así. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, golpeó la mesa con el mazo y dijo en tono frío: silencio, por favor, esto es un tribunal. Me volví a sentar, con el corazón desbocado, como si me faltara el aire. Miré al señor Héctor Valdés. Él sonreía, con un gesto sutil y orgulloso hacia el juez. Un hilo invisible entre ellos me erizó la piel. Algo no estaba bien. Lo sentía con claridad. Habían planeado ese día, y yo solo era una pieza en su juego. Emilia seguía encorvada, con las manos temblorosas aferradas al borde de la silla. Vi a Javier en la última fila, la mandíbula apretada, los puños cerrados, como si luchara por contener su propia rabia. El señor Jaime continuó, sin perder la calma. Queremos presentar una prueba clave, una grabación de Nochebuena que recoge los insultos y el abuso psicológico de la familia Valdés hacia Emilia. Puso el audio que Javier había grabado en secreto. La voz de Ricardo retumbó, fría y cruel. Solo finge depresión para esquivar sus obligaciones. Luego la de Elena. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, no sirve para nada. Y la de Adriana, sarcástica, ni siquiera es capaz de parir. El tribunal quedó en silencio, solo roto por susurros lejanos. Miré a Emilia, la vi encogerse, como si aquellas palabras la atravesaran otra vez. Pero el abogado de los Valdés se levantó de un salto, protestando. Esa grabación es ilegal, se hizo sin consentimiento. Viola el derecho a la intimidad. El juez asintió, con la voz seca. La grabación es inadmisible. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me aferré a la silla para no caer. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de los Valdés, quedaba fuera por un tecnicismo. La sala se llenó de murmullos. Algunos soltaron exclamaciones de sorpresa, otros negaron con la cabeza, confundidos. Miré a Javier,
con la cabeza gacha, los puños temblando sobre las rodillas. Emilia se tapó la cara con las manos, los hombros sacudidos por el esfuerzo de contener las lágrimas. Quise perder el control, correr hasta el estrado y exigir justicia, pero sabía que en aquella sala la justicia no estaba de nuestro lado. Don Héctor permanecía sentado, con la mirada serena pero arrogante, como si hubiera sabido todo el tiempo que pasaría así. Apreté la mano de Emilia, tratando de darle fuerzas, aunque yo misma me sintiera derrotada. Tras una semana agotadora de sesiones, llegó el veredicto final. Estaba sentada en el tribunal de Boise, sujetando la mano de Emilia, sus dedos fríos y temblorosos entre los míos. Toda la semana había intentado mantenerme fuerte, pero cada noche, de vuelta en mi pequeño piso, el corazón me dolía de angustia e impotencia. Emilia estaba a mi lado, con los ojos rojos por las noches sin dormir, el rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado. Le apreté la mano, intentando pasarle algo de valor, aunque yo también temblaba. Ricardo entró en la sala con paso confiado, ajustándose la corbata como si fuera un día cualquiera. Elena, su madre, alisó el vestido y se sentó erguida, con los labios pintados de rojo oscuro y una sonrisa segura en la cara, como si ya supiera el resultado. Adriana, con un conjunto llamativo, nos lanzó una mirada cargada de desprecio. Detrás de Ricardo estaba don Héctor, imponente, con la mirada dura, recordándonos que los Valdés siempre tenían el control. Javier se encontraba en la zona del público, aún con el uniforme de policía. Sus ojos estaban firmes, pero no podían ocultar la preocupación. Me hizo un leve gesto con la cabeza, una promesa silenciosa de que estaría allí pasara lo que pasara. Le devolví la mirada, agradecida por su presencia, pero cuando el juez, un hombre de mediana edad con rostro inexpresivo, entró, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió pesado, como si todos esperaran un veredicto inevitable. El juez habló con voz seca y firme. El tribunal concede la solicitud de divorcio de la demandante, Emilia Herrera López, y del demandado, Ricardo Valdés. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. Emilia rompió en llanto silencioso, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Le apreté la mano, animándola a mantenerse serena y escuchar. El divorcio era lo que yo quería para Emilia, una oportunidad para escapar de la jaula cruel de los Valdés. Pero sabía que la sentencia no terminaba allí. El juez continuó, con voz monótona, como si leyera un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las acusaciones de violencia doméstica por falta de pruebas legales suficientes. En cuanto a los bienes, dado que Ricardo Valdés contribuyó en mayor medida al sostenimiento del matrimonio, se le otorga la mayoría del patrimonio compartido. Esas palabras me cayeron como un martillo en el pecho. Me quedé paralizada, sin aire. No se reconocía la violencia doméstica, pruebas insuficientes. Recordé la grabación de Nochebuena, las palabras crueles de Ricardo, Elena y Adriana, descartadas por un tecnicismo. Pensé en los informes médicos de Emilia, en los recibos bancarios, todo retorcido por los abogados de los Valdés hasta volverse en nuestra contra. Entonces lo entendí. Don Héctor, con su pasado como juez y sus contactos en el sistema judicial, lo había amañado todo. Lo miré, vi cómo inclinaba la cabeza ligeramente, con esa sonrisa soberbia aún en los labios. Todo estaba arreglado. Habían manipulado la sentencia, y Emilia y yo no éramos más que piezas en su juego. No pude contenerme más. Me puse de pie de un salto, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Esto es tan injusto, esto no es justicia. Mi grito resonó, silenciando la sala. Emilia me agarró la mano, los ojos muy abiertos por el pánico, pero no me detuve. Usted vio cómo trataron a mi hija. Usted escuchó lo que vivió. ¿Y aún se atreve a decir que no hubo violencia? ¿Se atreve a quitarle todo? Un guardia se acercó, con la voz firme. Señora, por favor siéntese, o tendré que pedirle que abandone la sala. Lo miré con furia, luego miré al juez, que seguía allí, con el rostro vacío, como si mis palabras no significaran nada. Me senté, con las manos temblando, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Ricardo se volvió, me sostuvo la mirada, y esbozó una sonrisa burlona, ajustándose la corbata como si hubiera ganado una gran batalla. Elena y Adriana se dieron un codazo, riéndose por lo bajo, asegurándose de que las oyera. Aquella risa fue un cuchillo clavándose hondo en mi corazón. Don Héctor asintió despacio,
con la mirada serena, como si aquel fuera solo otro caso en el que había movido los hilos. Los miré a todos, uno por uno, con la sangre hirviéndome. No solo habían robado la justicia de Emilia, habían destruido mi fe en un sistema que alguna vez creí justo. Emilia se cubrió la cara con las manos, el cuerpo sacudido, sus sollozos ahogados desgarrándome por dentro. Quise abrazarla, decirle que todo saldría bien, pero no me salieron las palabras. La voz del juez resonaba en mi cabeza como una condena, no solo para Emilia, sino también para mí. Javier, en la parte de atrás, se levantó de golpe, mirando a los Valdés con furia. Le vi las venas hinchadas en los brazos, los puños cerrados, como si contuviera una tormenta de rabia. Le hice una seña para que se calmara, aunque yo misma quería gritar y destrozarlo todo en aquella sala. El juez golpeó el mazo, con la voz cortante. Orden, la sesión ha terminado. Pueden retirarse. El sonido del mazo fue un punto final, pero para mí fue el inicio de un nuevo dolor. La gente comenzó a levantarse, las voces se mezclaban, los papeles se movían, pero yo me quedé quieta, abrazando a Emilia con fuerza, sus hombros temblorosos y sus sollozos rompiéndome por dentro. Quise consolarla, pero la garganta se me cerró, como si las palabras fueran inútiles ante tanto dolor. La sentencia injusta no solo le arrebató los bienes a Emilia, se llevó el último resto de mi confianza en que el sistema la protegería. Ricardo se acercó con paso altivo, como si acabara de ganar un gran trofeo. Se inclinó hacia mi oído y susurró con burla. ¿Ves, Rosa? Te lo dije, no luches contra mí, no eres más que una vieja inútil. Esbozó una sonrisa torcida, con los ojos brillando de triunfo, y luego se dio la vuelta, como si Emilia y yo no valiéramos nada. Sus palabras fueron gasolina sobre el fuego de mi rabia. La sangre me corrió con fuerza, las venas palpitando. Cerré el puño con tanta fuerza que me dolió, el cuerpo tenso como un arco a punto de romperse. Quise abalanzarme, soltarle un puñetazo en esa cara arrogante, hacerle pagar por todo lo que le había hecho a mi hija. Después de años como entrenadora de taekwondo, había aprendido autocontrol, pero en ese momento todas mis barreras se derrumbaron. Di un paso adelante, con el corazón golpeando, a punto de hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero Javier se interpuso, con la mirada encendida, los labios apretados, el puño cerrado como si fuera a descargarlo contra Ricardo. Vi en él mi propia furia, una rabia incontenible ante tanta injusticia. La sala se llenó de un murmullo tenso. ¿Van a pelear? ¿Un policía pegando en el tribunal? Algunos sacaron sus teléfonos, los flashes de las cámaras iluminando la tensión. Un periodista en la esquina levantó la cámara, con la mirada hambrienta de escándalo. Ricardo se giró, sobresaltado un instante, pero enseguida recuperó la arrogancia. Sonrió con frialdad. Vamos, pégame. Me aseguraré de que lo pierdas todo. ¿Quién crees que eres? Un policía de poca monta. Se acercó más, provocando, seguro de que Javier no se atrevería a tocarlo. El puño de Javier temblaba, respiraba con fuerza, los ojos rojos. Sabía que podría hacer algo irreversible. De repente, Emilia se soltó de mi brazo, corrió hacia Javier y se aferró a su brazo, llorando, con la voz destrozada. No, por favor, no lo hagas. No quiero que tú ni mamá os volváis violentos como él. Solo quiero paz, solo quiero seguir viviendo. Su grito cortó el aire, silenciando la sala. Vi las lágrimas correr por la cara de Emilia, sus manos delgadas aferradas al brazo de Javier como si fuera su último ancla. Javier se quedó inmóvil, respirando con dificultad, el fuego de sus ojos apagándose poco a poco. El puño le tembló, rígido un momento, y luego se fue aflojando, cayendo a su lado. Bajó la cabeza, con los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Las cámaras hicieron clic, los flashes captaron a Emilia abrazada a Javier, con Ricardo delante, altivo. Algunas personas en la sala, quizás sin conocer el caso, empezaron a llorar. Un murmullo de sollozos se extendió, como si el dolor de Emilia hubiera atravesado sus corazones. Miré a mi alrededor, una mujer secándose las lágrimas, un hombre negando con la cabeza con tristeza. Pero los Valdés seguían imperturbables. Elena y Adriana se susurraban al oído, con sonrisas frías en los labios. Don Héctor asintió ligeramente, con la autoridad intacta, como si todo siguiera bajo su control. El juez golpeó el mazo, con la voz helada. Orden, si esta interrupción continúa, mandaré desalojar la sala.
El sonido del mazo fue una advertencia, arrastrando a todos de vuelta a la realidad. Di un paso adelante, tomé a Emilia y la abracé con fuerza. Ella siguió llorando, el cuerpo temblando entre mis brazos como una niña perdida. Javier permaneció a nuestro lado, con la cabeza baja, los labios apretados, como si se culpara por no haber hecho más. Le puse una mano en el hombro, asintiendo con suavidad, haciéndole saber que entendía y que estaba agradecida por su presencia. Ricardo se arregló la corbata, se dio la vuelta y salió, con pasos pesados de triunfo. Elena y Adriana lo siguieron, su risa fría clavándose otra vez en mi pecho. La sala se fue vaciando poco a poco, hasta que solo quedamos Emilia, Javier y yo. 3 personas compartiendo el mismo nudo amargo en la garganta. Abracé más fuerte a Emilia, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Mamá susurró, con la voz rota, «Ya no quiero pelear más. Estoy cansada. ¿Podemos simplemente irnos a casa?» Esas palabras me hicieron añicos el corazón. Quise decirle que todo iría bien, que yo seguiría luchando, pero la garganta se me cerró y no pude hablar. Conduje a Emilia fuera del tribunal. Javier caminando en silencio a nuestro lado, con la mirada firme. La tenue luz de Boyce entraba por las ventanas, pero no calentaba mi corazón. Sabía que la sentencia de aquel día no era solo una derrota, era una declaración de guerra. Los Valdés podían haber ganado en el juzgado, pero no pensaba dejar que ganaran en la vida de Emilia. La miré, con los ojos rojos guardando una pequeña chispa, como un destello de esperanza, por pequeño que fuera. Por esa chispa juré no rendirme. En los días posteriores al juicio, Boyce pareció agitarse con una corriente subterránea. La prensa local empezó a hablar. Titulares llamativos ocuparon las portadas. Juicio Valdés, la justicia comprada. Al leer esas palabras, el corazón me latió con fuerza, como si por fin alguien pusiera voz a nuestro dolor, al de Emilia y al mío. En las redes sociales, el video de Emilia aferrada a Javier en la sala se difundió rápidamente. La imagen de mi hija, con los ojos rojos y la voz rota, suplicando a Javier que no se volviera violento, conmovió a muchos. Los comentarios se llenaron de indignación. Los Valdés creen que pueden controlarlo todo. Emilia merece algo mejor que esto. Sentada en nuestro pequeño piso, leyendo esas palabras, sentí un poco de consuelo, aunque el tribunal nos hubiera dado la espalda. La voz de la comunidad empezaba a ponerse del lado de Emilia. Los Valdés, a pesar de su victoria legal, empezaron a sentir el coste. Oí que los antiguos colegas de don Héctor murmuraban a sus espaldas, corriendo rumores sobre cómo había usado su influencia para doblar la justicia. Ricardo, rebautizado como el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en línea. El prestigio que la familia ostentaba se desmoronaba como un castillo de arena bajo las olas. No me alegraba de eso, pero sentí un mínimo de justicia, no la de los tribunales, sino la del pueblo. Me llevé a Emilia a vivir conmigo en mi pequeño piso, iluminado por el resplandor cálido de las lámparas, con fotos de familia en las paredes. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno. A veces hacíamos tortitas con sirope de arce, otras solo huevos revueltos con tostadas. Emilia se sentaba despacio a la mesa, con una taza de té caliente entre las manos, mirando por la ventana por donde se colaba una luz suave entre los tejados de Boyce. Algunos días veía rodar lágrimas silenciosas por sus mejillas, como gotas de lluvia, pero sabía que, poco a poco, Emilia iba sanando. Cada día hablaba un poco más, sus ojos se veían menos vacíos que antes. No la presionaba, solo me quedaba a su lado. Una madre dispuesta a proteger a su hija de cualquier tormenta. Javier se convirtió en una parte vital de nuestras vidas. Venía a vernos, a veces con un pequeño ramo de flores de Pascua, otras con rosquillas de la panadería de la esquina. Cada visita encendía un poco la luz en Emilia, como si su presencia fuera medicina para su alma. Una tarde, Javier, algo nervioso, le entregó a Emilia una cajita pequeña. Dentro había un llavero en forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo le había enseñado a él y a mis otros alumnos. No tienes que ser fuerte de golpe, dijo, con la voz suave pero firme, pero puedes empezar de nuevo poco a poco, como hizo la señora Rosa. Emilia tomó el llavero, inmóvil, con los ojos brillando de emoción. Apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y luego asintió despacio. Gracias, susurró, con la voz pequeña pero llena de sentimiento.
Yo observaba desde cierta distancia, en silencio, sintiendo cómo se me levantaba un peso del pecho. Durante años, a Emilia la habían menospreciado, llamándola inútil. Ahora alguien veía su verdadero valor, la apreciaba no por lo que podía hacer, sino por quién era. Me giré, secándome una lágrima, sin querer que Emilia me viera vulnerable. Una tarde, mientras el atardecer bañaba el piso de dorado, Emilia se sentó frente a Javier en el sofá. Tenía la cabeza baja, las manos retorciendo el borde del jersey, la voz temblorosa. Javier, quizá nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona. Se detuvo, como si temiera que esas palabras lo echaran todo a perder. Yo estaba en la cocina fingiendo lavar platos, pero el corazón se me detuvo, esperando la respuesta de Javier. Él sonrió, una sonrisa cálida y serena, le tomó las manos y la miró a los ojos. No necesito eso, Emilia, tú ya eres mi familia. Esas palabras fueron un soplo de aire cálido, derritiendo el hielo que aún quedaba en mi pecho. Las escuché con un nudo en la garganta, los ojos nublados. Durante años, Emilia había sido humillada, tratada como una esposa fracasada por no tener hijos. Ahora alguien le decía que era suficiente, que merecía amor solo por ser ella misma. Giré la cara, dejando que las lágrimas cayeran en silencio, con el corazón lleno de un agradecimiento demasiado grande para expresarlo. Llegó Pascua y llevé a Emilia de la mano a pasear por la plaza principal de Boise, como cuando era niña y saltaba feliz por las calles iluminadas. La plaza estaba llena de risas de niños y del olor de tartas recién horneadas en los puestos de comida. Emilia llevaba un jersey ligero, el pelo recogido, y por primera vez en meses la vi sonreír. Una sonrisa radiante como sol de primavera. Mamá dijo en voz baja, eco de menos estos días. Eco de menos cuando me enseñabas a hacer tarta de manzana, cuando me hablabas de tus combates de taekwondo. Sonreí, apretándole la mano. Yo también los extraño, cariño, y siempre estaré aquí para seguir creando recuerdos contigo. Mientras nos sentábamos en un banco de madera viendo a los niños jugar junto a la fuente, una verdad simple pero profunda me golpeó. La justicia de los tribunales puede retorcerse, comprarse con poder y dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la resiliencia, eso no lo puede tocar nadie. Emilia, aunque había perdido tanto, se iba encontrando a sí misma día a día, paso a paso. Y yo, una madre que antes se sintió impotente, comprendí que mi mayor fuerza no estaba en los golpes que pudiera dar en un ring, sino en el amor por mi hija. Javier apareció con una bolsa de churros calientes, le dio uno a Emilia, y se pusieron a reír y charlar como viejos amigos. Los miré, con el corazón lleno de esperanza. Puede que Emilia nunca olvide las cicatrices que le dejaron los Valdés, pero estaba aprendiendo a avanzar, a quererse, a abrirse a quienes de verdad la valoraban. Y yo, con 65 años, después de tantas luchas, sabía que la batalla por la felicidad de Emilia era la más importante de todas. Esta historia es ficticia, pero se inspira en experiencias reales. Se han cambiado nombres y lugares para proteger a los implicados. La compartimos no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien se detenga a pensar cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Sinceramente tengo curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio por paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien. Que Dios te bendiga siempre. Creo firmemente que el valor nos lleva a días más luminosos. Mientras tanto, al final del video he dejado enlazadas 2 de las historias más queridas del canal. Te sorprenderán, te lo prometo. Gracias por quedarte hasta el final.